El saludo muy cordial para todos. Hemos entrado una vez más en esta zona oculta, una zona en la que se entremezclan diversas realidades, pero absolutamente nada de ficción. El relato que quiero acercarles hoy es un relato con una vivencia sumamente difícil. Un relato absolutamente veraz, acontecido hace ya bastantes años, en un país bastante lejano de lo que podríamos denominar la parte oriental de este planeta. Por supuesto, el anonimato de quien vivió estos acontecimientos es una cuestión de privacidad que preferimos mantener en lo que comúnmente denominamos anonimato. Pero no por ello las cuestiones que sucedieron, los acontecimientos en sí, la historia en su totalidad, no por ello digo pierde su valía. De esta historia acontecida, como dije en un principio, ya hace bastantes años, comienza con una persona que en un momento determinado tiene un sueño. En ese sueño puede observar distintos personajes en un cuarto de una casa en la que él no residía, una casa que está enclavada en un lugar, en una situación de cuasi abandono, en el centro de una población, pero a la cual nadie quería ingresar. Es decir, generalmente en los inmuebles cuando están en un estado de abandono, de semiabandono, se tornan en refugios de gente que no tiene un lugar de residencia fijo o de personajes que van a vandalizar la casa. En este caso, esa casa en el sueño estaba simplemente con sus puertas cerradas, pero sin ningún tipo de protección. Es decir, que quien quería ingresar hubiese podido ingresar en esa casa. En el sueño pasa el personaje del sueño junto a unos amigos. Pasa por la puerta del inmueble. Una casona antigua, muy antigua, con esas puertas de una madera durísima, muy trabajada, de 2 hojas, como venían en la antigüedad. Tenían un cancel para cerrar. De todas maneras, por una cuestión que en el sueño no se revela, el personaje de nuestro sueño, al cual vamos a denominar José, él quiere entrar en esa casa, jamás la había visto, pero quiere entrar. Los compañeros que están con él le dicen, no, vos no conocés la historia de esta casa, se dicen muchas cosas, nosotros no sabemos si son leyendas o no, pero lo cierto es que es muy peligroso y es preferible no ingresar. José le dice a sus amigos, yo no soy una persona temerosa, yo no le tengo miedo a estas cosas. Yo voy a entrar. Ellos le piden una vez más, mira, nosotros no es que creamos o no creamos. Se trata de no buscarse un perjuicio en el destino de cada quien.
Pese a la seriedad de las palabras de sus amigos, hacemos hincapié en que gente muy joven, gente que rondaba los 25 y los 35 años, es decir, gente que generalmente piensan diferentes. Su escepticismo, su descreimiento generalmente los lleva, los impulsa a realizar actos que muchas veces tienen serias consecuencias. Sin embargo, esta vez, gente como ellos prefirieron abstenerse de ingresar. José, en un acto de valentía, en un acto de imprudencia, en un querer demostrar que él no temía a este tipo de situaciones, abre la puerta e ingresa. Hay como una especie de pasillo, relata él, y frente a él, al fin de ese pasillo, se abre una especie de salón enorme, en el cual no había prácticamente ningún mobiliario. Él desde allí, al ver que no hay absolutamente nada, les llama a sus amigos y les dice: ven, no sé de qué tienen miedo, aquí no hay nada. Inmediatamente, cuando sus amigos paulatinamente, muy pausadamente, comienzan a juntar valor necesario a ingresar, José advierte que de su lado izquierdo en ese salón hay como un subsuelo que se puede ver. Desde allí, cuyo subsuelo no pasaría el 1,5 metros para abajo, de pronto ve un montón de personas jóvenes, muy jóvenes, cuya tez, cuya fisonomía era realmente aterradora. Eran humanos, pero las expresiones en sus rostros eran realmente aterradoras. Él se acerca como llevado por un impulso de curiosidad, sin medir las consecuencias, y varios de ellos, que eran mujeres, amagan con sus manos pretender arañarle, pretender hacerle mal. Él, por supuesto, se hace para atrás, pero entre ellos no media ninguna palabra. De pronto, al hacerse para atrás, él se da cuenta de que cuando nuevamente avanza hacia ellos, es como que le temen, como que no producen un ataque, sino una reacción frente al temor a él, a José. Entonces él comienza a producir como una especie de juego, un vaivén de atacar, pero no hacerlo, y ellos defenderse, pero tampoco hacerlo. En ese momento, sobre su derecha, es decir, hacia el fondo del salón, él detecta que viene hacia él, acercándose, por supuesto, un joven, alto, de facciones, diríamos, según su relato, hasta interesantes, pero con un color súper marrón en su piel, con una especie de tostado, pero feo, al igual que las personas jóvenes que lo querían atacar. Este hombre joven se acerca a él sin ningún temor, a tal punto que quedan a menos de 15 centímetros uno del otro. Este joven, con su dedo índice, le pega en el pecho a José mientras le dice: tu inmunidad va a durar lo que dure tu santidad. Como demostrándole que él estaba al acecho, como demostrándole de que aunque José
no lo hubiese advertido en su vida con anterioridad, él ya estaba siempre detrás de él. Por cuestiones que el mismo José no sabe relatar, no sabe advertir, él percibe y se da cuenta de que este ser, de que este joven es el Satán. Y allí él comienza realmente a sentir, a percibir verdaderamente temor, porque concluye que esas personas jóvenes que estaban en esa especie de subsuelo al costado del salón principal eran seres espirituales demoníacos con forma humana. El sueño concluye aquí. El sueño no continúa. Y la síntesis que saca José es que esas personas que él había visto allí en realidad eran entes espirituales. Entes espirituales que luego José va a indagar si realmente tienen una existencia per se, es decir, por sí mismos en esta realidad, porque él jamás había estado demasiado conectado con el mundo espiritual. Al comenzar a investigar, a indagar, José se da cuenta de que casi todas las concepciones y las posturas religiosas y espirituales concluyen en admitir la existencia de estos seres. Nosotros muchas veces decimos, bueno, esto es como medio imposible porque es fruto de la imaginación, es fruto de querer personificar de alguna manera el mal. Pero naturalmente, de que así como nosotros, quizás para otros seres podríamos ser meras elucubraciones, mera imaginación, del mismo modo, estos seres, para nosotros podríamos concebirlos de esa manera, pero sin embargo, tener existencia real. El sueño quedó allí. Esto es solo una parte de la historia. Concluyó, pasaron años, no muchos, quizás 2, 3. En un momento determinado, una persona se pone en contacto con él sin haberlo conocido, ni él a esta persona, ni esta persona a él. ¿Cómo llegó a él? Bueno, en realidad nunca tuvo José la cabal idea porque esta persona le comentó que alguien le había dado su número de teléfono y que así había llegado a él. ¿Cuál era la cuestión? Buscar una ayuda para una cuestión determinada y que quien le dio el número de José sabía que él podía ayudarla. Era una joven de unos 22, 23 años. Y José admite inexplicablemente no solamente ayudarla, sino que además acogerla en su hogar junto a su familia en un acto que, como él diría posteriormente, era inexplicable, porque nadie recibe en su casa a alguien que no conoce, y más aún a alguien que no sabe muy bien qué es lo que quiere en definitiva, y que tampoco ha podido chequear, ni se ha molestado siquiera en chequear si la versión de cómo llega a él es verdad. Nunca supo
quién la envió, quién era esa persona que decidió aportarle el número de teléfono. José era muy cuidadoso con ese tipo de cosas, razón por la cual, después de todos los acontecimientos, resultan como síntesis un montón de cuestiones irresueltas y que hacen de esto toda una situación totalmente inexplicable. Cuando esta persona se comunica con él acepta inmediatamente tomarla, llevarla a su hogar y darle habitación en él. Así es como quedan a encontrarse en el centro de su ciudad, muy cerca de su casa, un día determinado al atardecer. Cuando ese día llega, José va hacia el lugar de encuentro y efectivamente allí estaba esta joven, una joven con una fisonomía muy extraña, pero que en definitiva no había causado ningún tipo de rareza en la percepción de José. José amablemente le dice que él la va a ayudar con su equipaje, que no era mucho. Y es así como pocos minutos después llegan a la casa de José. Él la instala en una habitación y poco a poco, junto a su familia, van estableciendo una relación que con el pasar de los días, de las semanas, José va tomando en cuenta de que hay muchos cabos sueltos. Esta persona de muy corta edad, estamos hablando 22, 23 años máximo, tenía un cúmulo de vivencia, de conocimientos, que realmente personas de mucha más edad difícilmente lo tendrían. Había deambulado por el mundo de modo inexplicable, es decir, en su relato conociendo personas bastante importantes, yendo de un país a otro, de España a Francia, de Francia a otros países de Europa, y prácticamente sin ninguna conexión. El idioma que José nos dice que se habla en donde él residía, no es un idioma fácil de hablar, de aprender. Y esta persona decía que ella no lo hablaba. Sabía algunas palabras. Pero inexplicablemente, en un momento en que José acompaña a esta persona para un trámite, ella debe redactar una carta, obviamente en ese idioma. Y inexplicablemente lo va escribiendo casi de corrido. José no prestó mucha atención a este hecho. En ese momento. No le llamó la atención, ni siquiera se percató de la situación. Lo atribuyó a una cuestión de que, bueno, quizás la persona no había sido sincera del todo en ese aspecto, pero todo el entorno que la rodeaba era como cuasi cautivante, a punto tal de que poco más de un mes y días, esta persona había logrado realmente cautivar a toda la familia de José. José es cuando empieza a notar comportamientos, relatos que no eran ni siquiera comunes, pero
que no eran habituales en una persona común, digamos. Y lo empieza a guardar para sí mismo y como a anotarlo mentalmente a cada acontecimiento. Es así como a la vez comienzan a suceder en su casa pequeñas situaciones que de pronto es como que, bueno, no llaman la atención en ese momento, en esos tiempos, pero que van intranquilizando la vida de José. En su casa nunca habían habido, en el entorno, en la zona donde él vive, ratas. Y de pronto, después de casi 20 años vivir en ese mismo lugar, comienzan a haber ratas. José hace todo lo necesario para evitar que estos animales regresen. Es así como las elimina. Y con el paso de la semana, nuevamente, otra vez ratas. Comenzaron a suceder situaciones entre la familia en la cual José empezó a atribuir a esta persona. Cuando lo comenta con su familia, en un momento en que esta persona no se encontraba en el hogar, la familia inexplicablemente se molesta y comienza a atacarle verbalmente a José, diciéndole que era una persona difícil, que debía comprender a esta persona, que estaba sola, que él había decidido ayudar y que ellos no veían absolutamente nada raro en ella. Las disputas con la familia empezaron a ser cada día más frecuentes y más frecuentes, y no solamente más frecuentes, sino que además más pesadas, más difíciles. A las hijas de José, que eran un poco más jóvenes en ese tiempo que esta persona, las había cautivado de tal manera que prácticamente habían cortado el diálogo con su padre. Recuerda José una situación en la que él está sentado en el salón de su casa y esta persona pasa, lo mira y se sonríe de una forma como diciendo: lo estoy logrando, estoy generando la disputa en tu hogar y esto es solo el principio. A veces bastan miradas, a veces son suficientes gestos para darse cuenta de un mensaje más extenso y más profundo. José ya estaba al borde de no entender las situaciones, de no saber qué solución tomar, porque tampoco le era fácil ahora expulsar a esta persona de su casa sin saber siquiera a dónde podría ir. Pero tampoco la situación, según su relato, podía continuar de esa manera. Por lo tanto, José decide hablar nuevamente con su esposa, con sus hijas, y éstas realmente se molestan mucho con él. Naturalmente, ellas tenían otra perspectiva de todo esto. Esta persona, las provocaciones que hacía, generalmente se las hacía a José cuando alguno de sus familiares no estaban en ese lugar presente. Sí, generalmente en su casa, pero no en ese lugar. La cuestión es de que siempre que esta persona generaba ese tipo de choque o situaciones provocadoras,
toda su familia estaba en su casa. José nunca estuvo solo con ella, sin que alguien de su familia no estuviese ahí. La cuestión es que esto ya se había hecho insostenible. Y de pronto, un día, inexplicablemente, en una mesa del salón, y no estando esta persona en la casa, él ve una libreta que esta persona había dejado. En esa libreta estaban escritas direcciones, nombres, contactos en diversas partes del mundo, con datos de una secta religiosa o pseudo religiosa, de la cual José jamás había tenido noción ni siquiera que existía. Es así como vía internet comienza a investigar sobre este grupo de personas y se da cuenta de que ese grupo de personas comparten determinadas creencias en particular y que están esparcidas por el mundo y que al reconocerse se autoayudan entre ellos. La cuestión es que finalmente José comparte todo este descubrimiento con su esposa y su esposa comienza también a atar los mismos cabos que él. La cuestión es que llegan a un punto en el que tanto él como su esposa comienzan a temer porque se dan cuenta de que aquí hay otra realidad, de que esta persona no es simplemente una persona común. La cuestión es que no sabían qué actitud tomar frente al resto de su familia y frente a este personaje. Es decir, como poco a poco comienzan a enfrentarlo en el sentido de exigirles determinadas explicaciones, las cuales no cierran. Por lo tanto, deciden entre José y su esposa tomar la determinación de decirle a esta persona que la situación no daba para más y solicitarle que se vaya, que en el término de unos cuantos días deje la casa de ellos. Ella tenía, según sus dichos, unas personas en una ciudad cercana a donde residía José, que ella conocía, que, según sus dichos, también la habían ayudado en su arribo al país, y ellos le pidieron que, que entablara diálogo nuevamente, comunicación con esta gente, y que abandonara la casa. Ya las situaciones eran insostenibles. Y esta persona, que inclusive tenía dominios de otros idiomas, era sumamente imposible la convivencia con ella por cuestiones que él mismo, José, no sabe explicar. Había una especie de violencia espiritual que no se expresaba ni en discusiones, ni en palabras, sino que era una cuestión de una percepción espiritual. La conclusión es que en un momento determinado José recuerda el sueño que había tenido
años atrás. Y recuerda también inmediatamente el momento en que él se encuentra con esta persona cuando va a recogerla para darle habitación en su hogar, y que en ese momento él había sentido como un impulso de rechazo, pero que en contados segundos desaparece. Ahora José piensa, relaciona, y resulta de que esta persona era una de las personas que cuando en el sueño de José, al costado en ese subsuelo del salón en el que él ingresa en esa casa, era una de las que le tiraba como zarpazos, como queriendo arañarlo, como queriendo lastimarlo. Él atacaba y dice, es la misma persona, es el mismo rostro, es el mismo color de piel. Es esa persona que la había visto allí, que era uno de esos seres espirituales dañinos, diabólicos. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo decírselo inclusive a su esposa? Iba a pensar que no, que todo esto era imposible y quizás corría el riesgo de que se pusiera nuevamente del lado de esta persona. Él, tomando una firme decisión, un día anterior le dice, hasta aquí llegamos, mañana te vas. ¿Dónde? ¿Cómo? No sé, ni me importa. Pero en esta casa no te quedas más. Inexplicablemente, la persona esta joven, como entendiendo que ha sido descubierta, entonces decide irse y acepta. Cuando llega el día, pasado el mediodía del otro día, reúne sus pertenencias y se despide de ellos. Antes, la esposa de José había encendido una vela en un mueble como biblioteca que ocupaba toda la pared de su vivienda, colmada de libros. Allí pone una vela, prende una vela como para purificar, como para pedirle a Dios que la ayude en este trance. Cuando esta persona sale de la casa, cierra la puerta la esposa de José, y ambos, José y su esposa, observan de una vela común, pequeñita. Estamos hablando no de esas velas largas de más de 20 centímetros. Estamos hablando de esas velas que vienen en unas pequeñas casitas de aluminio. Generó una llamarada, un fogonazo de más de 30 centímetros de largo, con un ruido, como si hubiese tenido pólvora, a punto tal de que como que oscureció la madera que estaba arriba en un estante, o sea, lo que sería el piso de otro estante, a esa madera la oscureció. Ellos entendieron que algo inexplicable pasaba aquí. Con el correr de los días y habiendo acomodado su cabeza, José le relata todo esto que no se lo había relatado jamás a su esposa, porque un mal sueño, y bueno, todos tenemos. Pero él siempre temió también de que su esposa se riera de esta situación. Él mismo no le dio trascendencia a este sueño de varios años atrás. Cuando pasaron unos cuantos días, se entera por otra persona que esta joven
había logrado ingresar en la casa de una persona muy, muy estable económicamente, en el mismo lugar de residencia de José, a la cual no conocía y la cual decidió ayudarla. Con el correr del tiempo nunca más hizo indagaciones y nunca más tuvo una información ni noticias de esta joven. La conclusión que saca José, quien a partir de todo esto empezó a acercarse mucho más a la parte, digamos que muchos llaman paranormal, pero que en realidad es una realidad dentro de otra realidad. Es decir, la realidad física de todos los días que todos vivimos, aún de maneras diferentes, incluye a esto que llamamos paranormal, que no es paranormal, porque no está al lado, ni está al costado, ni es paralelo a nuestra realidad. Es parte de una realidad que esa parte no la queremos muchas veces reconocer, pero que está, que existe independientemente de que lo reconozcamos, lo aceptemos o no. No todo lo que nosotros no reconocemos no existe. Hay fuerzas, hay organizaciones, hay planes de energías, de espíritus, de seres supra o paraterrenales, como le querramos llamar, que están ahí y que justamente el gran beneficio que ellos tienen es nuestro descreimiento. Para alguien que nos quiere atacar, no hay mejor estrategia que generar el desconcierto, que generar el descreimiento. No, esto no puede ser. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese tipo de conclusiones, hemos dejado el camino abierto y llano para este tipo de entes. Conclusión de todo este relato, gente, es que José, que era una persona, es una persona muy especial, se comenzó a preguntar después de todo esto, ¿por qué él? El porqué de todo esto. Sucede que José tenía una búsqueda espiritual enorme, no solamente en su vida, sino para encauzar la vida de su familia dentro de un contexto espiritual religioso. Y tenía un camino trazado ya en su vida que él venía haciendo. Él era un referente en esos momentos espiritual, religioso, bastante influyente en mucha gente. Y muchas veces nosotros pensamos que hay que ser alguien muy destacado en la vida, en determinadas cuestiones, para colocarse o autocolocarse en la mira del fusil de nuestros potenciales enemigos. Es decir, con esta forma de expresarme quiero decir que muchas veces nosotros no nos percatamos, no nos damos cuenta de que con determinadas actitudes y elecciones de vida, inmediatamente nos estamos colocando en la mira de entes y energías espirituales que saben de nuestro potencial y que no quieren que lo hagamos. Podemos decir, ¿fue un sueño premonitorio? Y yo diría que no. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna premonición. En el sueño, estas personas no le dicen nada, simplemente lo quieren atacar, sin concretar el ataque. Pero
el Satán, el que él identifica como el Satán, aun cuando esta persona no le dice que es el Satán. Él, en ese sueño, recibe simplemente una advertencia. Él le dice, yo, tu inmunidad, es decir, yo, aun siendo un ente maligno muy grande, muy poderoso, por alguna razón que no se le expresó, le dice, yo no te puedo dañar, estás inmune, pero cuidado, tu inmunidad te va a durar lo que dure tu santidad, es decir, ese mismo camino espiritual que estás buscando es tu protección. Por alguna razón, yo me he percatado de tu poder de convicción y no quiero esto. Por lo tanto, yo voy a esperar. La única opción posible que tengo es que en algún momento tu condición espiritual baje, tu santidad, tu búsqueda limpia de la espiritualidad, de la creencia en un ser superior, creador de todo cuanto existe. Y cuando tu fe se caiga, se resquebraje, allí yo tendré el camino para atacarte. Esa es la interpretación que José hace de este sueño y de ese personaje que inexplicablemente no identificó en un principio, pero que posteriormente, a través y después de toda la sucesión de acontecimientos que le sucedieron, él se acordó, esta joven era exactamente la misma, la que más me atacaba en ese sueño. ¿Salió de una realidad? Yo creo que no. El sueño simplemente fue una visualización de una realidad que ya estaba, que ya existía. Es la prueba que José tuvo y tiene de que hay una realidad dentro de esta realidad o un aspecto de esta misma realidad, como ustedes quieren llamarle, que influye sobre la otra y que se entremezcla con nuestra realidad física de modos inexplicables. El mensaje final es que no se trata de que creamos o no creamos en estas cosas. Estas cosas, estas situaciones acontecen y muchas veces nosotros las atribuimos a otras razones. Porque no nos animamos a pensar en esto o porque ni siquiera nos percatamos de que esto puede ser posible en nuestras vidas. El relato termina aquí. Esto yo lo he considerado muy importante porque es una muestra más de que toda la maldad que hay en nuestro planeta, en nuestra existencia, no se debe simple y llanamente a la maldad propia de un ser humano, sino de que en nosotros interactúan muchísimas veces, inclusive con apariencia humana, actúan energías, entes y seres que tienen otras características y que buscan la destrucción, nuestra destrucción como persona y como humanidad. Les renuevo mi saludo, les reitero que nosotros estamos en Spotify, en lo que llamamos Zona Oculta, nuestro podcast Zona Oculta,
en que se pueden comunicar por allí, dejándonos mensajes en los comentarios, que este vídeo lo vamos a colocar con la ayuda de Dios también en YouTube, en nuestro canal Zona Oculta 32, Zona Oculta 32, y que también les hacemos saber de que estamos abriendo también este mismo canal en Instagram, como Zona Oculta, y del mismo modo tenemos nuestro email zonaoculta32@gmail.com, a través del cual nosotros les invitamos a sugerir temas, a enviarnos historias que a veces resultan inexplicables. Aquí no tratamos de convencer absolutamente de nada a nadie, simplemente compartimos con ustedes una realidad que está allí, independientemente de que la aceptemos o no. El saludo nuevamente para todos y será hasta un próximo episodio.